Como moderador, queda en uso de la palabra el asesor del Consejo de la Judicatura del Estado de México, maestro Francisco Javier Martínez Guerrero. Adelante, maestro. Muy amable. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos a esta escuela judicial de la que nuestra institución nos debemos sentir orgullosos y en la que escucharemos la disertación de nuestro conferenciante de lujo esta tarde. En esta tarde, el consejero de la Peña disertará en este congreso la conferencia intitulada Retos de la educación judicial en la incorporación de la reforma laboral. Un tema de mucha actualidad, a la vez y prácticamente en unos minutos, en el que en el Senado de la República comenzará a dictaminarse el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. En reunión extraordinaria a la que convocó el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social unida a la Comisión de Estudios Legislativos. Por ello, lo trascendente del tema, que sin duda expondrá de manera brillante nuestro expositor el día de hoy. Sin más, consejero de la Peña, le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco de manera muy cumplida al magistrado presidente, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, que me permita dialogar con todos ustedes y abrevar de sus conocimientos. Es para la Escuela Judicial del Estado de México y de manera muy particular para el Tribunal Superior de Justicia un honor recibir a las diferentes personalidades del interior de la República. Un verdadero gusto a todos los titulares de escuelas judiciales, consejeros, magistrados de los diferentes estados de la República que hoy nos acompañan. Muchas gracias, doctor Rojas Amandi, por la amable invitación. Es un gusto saludar de manera muy particular al director del Instituto de la Judicatura Federal. Muchas gracias, señor director, por permitirnos estar con usted esta tarde. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si a ustedes les parece adecuado, primero haremos un análisis de la estructura constitucional de la reforma, su diseño constitucional, para que después podamos analizar cuestiones muy específicas sobre la capacitación, tema que hoy nos ocupa de manera muy particular. Recordarán ustedes que en el constituyente de 16-17 nada se dijo respecto de la estructura original que debería tener el derecho del trabajo. Incluso no pensábamos tener un artículo 123 que generara la primera constitución de corte social de la que tan orgullosos nos sentimos. Esa constitución de corte social, incluso anterior a la de Weimar, del año 19. Recordarán ustedes que previo a la constitución de 16-17, los conflictos laborales eran precisamente resueltos por Poder Judicial, concretamente por los juzgados de lo civil, pero les perdimos la confianza. Vimos lejos a nuestros jueces. Recordarán ustedes que en el constituyente de 16-17, insisto, no pretendíamos tener un artículo 123. Permítanme la expresión, pretendíamos peinar, cambiarle el traje y sacar a trabajar a nuestro artículo 5 de la Constitución que ya traíamos desde 1857. Y no fue sino por las ideas de estos grandes constituyentes como José Natividad Macías, que otro día, nomás que no me ha invitado el doctor Rojas Amandi a hablarles de historia de derecho del trabajo, pero otro día que nos hagan favor de invitarnos a hablar de ese tema, hablaremos de este tipo de constituyentes tan interesantes, que por ponerles un ejemplo, los que ya fueron mis alumnos en el diplomado laboral ya saben esta anécdota, pero por ejemplo donó los terrenos en donde se edificó el Cristo Rey, que finalmente trajo como consecuencia la guerra cristera. De manera que es un personaje verdaderamente interesante para analizar. Decíamos entonces que en el constituyente de 16-17, el constituyente de Querétaro, ya creamos por primera vez un artículo específico para regular la materia de trabajo, con unas disposiciones muy particulares, creando entonces sí, la primera constitución de corte social de la que tan orgullosos nos sentíamos. Y decía el artículo 123, apartado A, fracción 20, recordarán ustedes, fracción que jamás fue reformada, sino hasta el año 2017, decía que los conflictos entre capital y trabajo se dirimirían por las juntas federales, por la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Y con este arreglo, con este diseño constitucional y con este arreglo institucional, transitamos exactamente 100 años, pero el modelo lo agotamos. Recordarán ustedes que incluso con el constituyente de 16-17 no se consideraba propiamente a las juntas de conciliación y arbitraje verdaderos tribunales. Recordarán ustedes que fue por virtud del amparo La Corona, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, a ver,
no nos hagamos bolas, las juntas de conciliación y arbitraje son verdaderos tribunales. Y entonces cambiamos el diseño. Los conflictos entre capital y trabajo, recordarán ustedes que en términos del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, la finalidad del derecho del trabajo es poner en igualdad de circunstancias a capital y trabajo, evitando así la exacerbación en la lucha de clases. En la lógica que el capital siempre, el patrón entonces, siempre tiene una finalidad de lucro. Y otro día que me den oportunidad les explico cuál es la diferencia específica con el Estado asimilado a patrón, porque el Estado asimilado a patrón nunca por ningún motivo y en ninguna circunstancia, cuando menos en su administración pública centralizada, tiene una finalidad de lucro. Porque todos ustedes me podrán decir, y entonces Pemex, bueno, Pemex no es administración pública centralizada, es sin duda una empresa productiva del Estado y que se rige por el apartado A, pero otro día que tengamos oportunidad vemos esas particularidades. Decíamos entonces que el derecho del trabajo es nivelador, es para mi gusto el más importante de las ramas del derecho social. Es un derecho donde evitamos la exacerbación de clases, donde ponemos en igualdad de circunstancias a patrón y trabajador. Decíamos entonces que el diseño constitucional que nos dimos en 16-17 y el arreglo institucional que teníamos era precisamente que para dirimir las controversias entre capital y trabajo, escucháramos a los patrones, los pormenores de la empresa, pero también escucháramos a los trabajadores, las necesidades de la fuerza laboral, de la planta productiva. Y generamos entonces lo que en la academia se ha llamado un tribunal de clase. Estaban las clases involucradas representadas en esos tribunales laborales. Pues bien, con este acuerdo institucional y con este diseño constitucional transitamos 100 años. Y recordarán ustedes que el modelo lo agotamos y ahora el presidente de la República entonces, el licenciado Enrique Peña Nieto, en abril de 2016 presenta la iniciativa de reforma constitucional que fue, vean ustedes la velocidad, en abril de 2016, fue dictaminada por la Cámara de Diputados el 14 de octubre de ese mismo año, por la Cámara de Senadores, discúlpenme, con 99 votos a favor, 0 en contra, de 128 posibles. Se envía para los efectos del artículo 72 constitucional a la Cámara de Diputados y el 4 de noviembre, fíjense qué cotorro, justo después de los puentes, ¿no? Se dictamina por la Cámara de Diputados con 379 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, lo que permitía advertir que había un acuerdo institucional, más bien un arreglo entre el poder, entre los diversos integrantes del órgano político deliberante, que es el legislativo. Las fuerzas políticas ahí representadas tenían un acuerdo ya político que se parecía prácticamente planchado, pues que esto sería de manera inmediata. Acto seguido pasó a la aprobación de 17 legislaturas, entre ellas la mexiquense, y como ustedes saben, el 24 de febrero del año 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de trabajo, donde se reformaron diversos artículos, entre ellos el 107 en materia de amparo, pero de manera muy particular hoy me referiré al 123 apartado A, fracción 20. Y si hay oportunidad, nos referiremos también a la fracción 22 bis, que es interesantísima, cómo se dará ahora la elección de dirigentes sindicales. Decíamos entonces que la redacción original de la fracción 20 del artículo 123, apartado A, decía que los conflictos entre capital y trabajo serían sometidos a las juntas de conciliación y arbitraje. Era una fracción chiquititita. Y ahora es un rosario inmenso. ¿Y qué dice? Los conflictos entre capital y trabajo, entre patrones y trabajadores, serán dilucidados por los tribunales laborales, dependientes de Poder Judicial de la Federación o de Poder Judicial de las entidades federativas. ¿Cuándo? ¿Cuándo es competente uno y cuándo es competente otro? Recordarán que hay 22 ramas de la industria previstas en el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso A. Y estas 22 ramas de la industria son ramas federales. Recordarán que en México existe una cosa que se llama el sistema residual. Lo que es competencia federal está expresamente previsto, lo que no está previsto como competencia federal de manera residual o por exclusión es competencia local. De manera que si eres un trabajador al servicio de un patrón que realiza alguna de estas 22 ramas de la industria y tienes una controversia de índole laboral, será competente para resolver tu controversia un tribunal de trabajo dependiente de Poder Judicial de la Federación.
Si no es así, que es donde están la mayor parte de los conflictos laborales, entonces serán competentes los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de las diversas entidades federativas. Y aquí viene el primer truco, fíjense nada más qué dice la Constitución. Artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo. Los conflictos entre capital y trabajo serán dilucidados por los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial de las entidades federativas, según corresponda, siguiendo esta lógica que les acabo de mencionar, cuyos integrantes, así dice la Constitución, deberán tener capacidad y experiencia en materia de trabajo. Ojo, que ambos extremos son acreditables, capacidad y experiencia. Tienes que tener a personas designadas para ocupar. Bueno, para empezar, ¿quiénes son los integrantes de los tribunales laborales? Técnicamente los integrantes de los tribunales son los juzgadores. Los demás es personal jurídico y administrativo de apoyo a la función jurisdiccional. Sin embargo, la intención del magistrado Medina Peñalosa, por cuanto hace al Tribunal del Estado de México, es que todos, desde los señores jueces, porque por tribunales laborales se va a entender, según la reforma, la regulación infraconstitucional que hoy está dictaminada por la Cámara de Diputados y que se dictaminará, no tengo la menor duda, en breves fechas por la Cámara de Senadores, se va a entender juzgados de trabajo, pues, van a ser jueces, no magistrados. La intención es que todos, desde el archivista, el técnico, el notificador, el secretario, todos tengan capacidad y experiencia en materia de trabajo. Lo cual, vean ustedes, ambos extremos son acreditables, que tengas conocimientos, pero que también te hayas desenvuelto en la materia de trabajo. Es decir, que no esta es una garantía para los gobernados, Es una garantía para los gobernados en el sentido de que quienes dirimirán las controversias laborales son personas aptas para desempeñar de manera eficaz la labor jurisdiccional que el Estado mexicano les ha encomendado concretamente en la materia de trabajo. Vean ustedes que no encontrarán esas características en ninguna parte de la Constitución para ser juez civil o mercantil, por poner solo algunos ejemplos, en ninguna parte de la Constitución. De manera que además, dice la propia Constitución, artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo, que serán designados siguiendo los requisitos del 94, 97, 116, fracción tercera, y 122, apartado A, 122, apartado A, dice la Constitución, fracción cuarta, aunque realmente es base cuarta. Vean pues, ¿qué significa esto? Porque todos lo hemos leído, pero lo hemos dejado correr. Que la designación de los futuros titulares de los tribunales, en términos del 94 y 97 de la Constitución, por cuanto hace Poder Judicial de la Federación, pues estos artículos regulan la carrera judicial, de manera que el Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria. Después de que se emite esta convocatoria, que usualmente se lleva en varias etapas ya el concurso, una etapa escrita, un proyecto y una etapa oral, y después el Consejo de la Judicatura determina o publica quienes resultaron vencedores, emite una lista que se publica en el Diario Oficial de la Federación, función toda esta que realiza eficientemente el Instituto de la Judicatura Federal. Por cuanto hace a lo local, el 116, fracción tercera, también establece la carrera judicial, y en el caso muy particular del Estado de México, la ley orgánica de nuestro tribunal establece que todas las categorías de la carrera judicial, toditas, se concursan de manera que vean ustedes, no existe tal cosa como pase automático, sino deben concursarse todas las categorías, con independencia, cuando menos por lo que hace al Estado de México, y siempre que no cambie la legislación, con independencia de la categoría judicial a la que se pretenda concursar. Todas las categorías aquí son concursables. Y sucede exactamente lo mismo, el Consejo de la Judicatura Mexiquense emite una convocatoria, la Escuela Judicial realiza el concurso, que usualmente es igual, una etapa escrita, una etapa práctica y una etapa oral, y después nosotros emitimos la lista de quienes resultaron vencedores y serán designados en cada una de las categorías judiciales. Y lo mismitito ocurre, el 122 es específico para la Ciudad de México. Destacado lo anterior, entonces vean cómo el diseño constitucional
ya nos mete aquí el primer acicate. Nuestros juzgadores deben tener capacidad y experiencia. ¿Y qué está haciendo el Estado de México para garantizar que los futuros juzgadores tengan capacidad y experiencia? Bueno, pues por instrucciones del doctor Medina Peñalosa, nuestro presidente, desde hace más de un año hemos tenido fuertes jornadas de capacitación. Ya tuvimos el diplomado en Derechos Humanos Laborales y Justicia Laboral impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la mano de esta escuela judicial, el diplomado en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral impartido por la UNAM de la mano de la escuela judicial. Muchos de sus alumnos aquí los vemos sentados, cosa que me da muchísimo gusto. Se han dado jornadas tripartitas que fueron sumamente interesantes, donde 3 ponentes vinieron a hablar sobre cada uno de los temas que se consideraban selectos de la reforma, en la lógica de que cada uno de los ponentes tuviera una visión encontrada con el otro. Porque si los 3 iban a venir a hablar de lo mismo, pues con que viniera uno, ¿no? Lo que resultó sumamente enriquecedor. Se han dado de manera que un número muy importante de conferencias, desde cómo sería el procedimiento con la iniciativa que se dictaminó, la iniciativa del entonces senador Tereso Medina y el senador Isaías González Cuevas, que finalmente no transitó, pero se empezaron a analizar de manera ya muy pormenorizada cómo serían todos estos nuevos procedimientos laborales. Incluso se está generando, fíjense nada más ustedes, tenemos reuniones cada 3 semanas con la Secretaría de Justicia, que es la Consejería Jurídica, y la Secretaría del Trabajo, de manera que el Poder Judicial mexiquense camine de la mano con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Justicia para ir a la misma velocidad. Y que los trabajos que se hagan al interior de cualquiera de estas secretarías o del Poder Judicial no entorpezca a alguno de ellos otros. Donde se encuentran involucradas todas las áreas del tribunal, la Escuela Judicial, la Dirección de Informática, la Dirección de Administración, todas las áreas, para saber desde dónde van a estar ubicados los juzgados, cuánto nos costarán, con qué computadoras, con qué sillones, etcétera. Se tiene todo perfectamente mapeado. Además, tocamos base con Poder Judicial de la Federación y nos permitieron ir a reuniones una vez por mes con el magistrado Molina, titular de la Unidad para la Implementación de la Justicia Laboral en Poder Judicial de la Federación. Y esto obedece a una lógica muy sencilla. El 73, fracción décima de la Constitución, ustedes lo saben perfectamente, establece de manera categórica que la regulación infraconstitucional del artículo 123 constitucional corresponde al Congreso de la Unión, de manera que quienes estaban, digamos, mucho más cerca de la negociación era Poder Judicial de la Federación, y lo que queríamos evitar era tener una arrancada de caballo fino y que finalmente la lógica de la reforma fuera por otro lado. De manera que hemos estado muy en contacto también con Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que la capacitación sea uniforme. La capacitación que logre tener Poder Judicial de la Federación, que lo hace extraordinariamente bien con el Instituto de la Judicatura, la podamos tener también nosotros, o muy similar. Y lo puedan tener los diferentes estados de la República. Como ustedes saben, el doctor Medina Peñalosa también preside la CONATRIP, que es el brazo articulador de todos los tribunales superiores de justicia en la República Mexicana. De manera que, lo digo de manera muy respetuosa, que cada uno de los estados no toque con diferente orquesta, sino que la capacitación de primer nivel que se esté dando sea para todos, pero no solo para Poder Judicial. Yo le comentaba al doctor Medina que sería deseable que también la misma capacitación, e incluso ya tenemos un primer saque que nos generó la Escuela Judicial a cargo del doctor Rojas Amandi. ¿Cómo sería la capacitación para los futuros conciliadores? Yo creo que lo deseable es que Poder Judicial capacite no solo a su personal, sino a los conciliadores, a los procuradores auxiliares, pero también a los litigantes, que tengamos una capacitación uniforme que nos permita ser muchísimo más eficientes. Decíamos entonces que incluso se está generando un grupo piloto que permita ir a conocer realmente cómo se da la materia de trabajo, en la vida práctica. De manera entonces que, como ustedes ven, es un reto no menor. ¿Qué dice la reforma constitucional? Artículo 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo. Previo a acudir a etapa judicial, las partes deberán acudir a etapa conciliatoria, que en lo local se realizará en un centro estatal de conciliación. Este centro de conciliación, vean ustedes, y aquí empezaron los primeros problemas académicos. Dice la propia reforma, los acuerdos a los que se lleguen tendrán el nivel de cosa juzgada, y entonces los académicos se desgarraron las vestiduras.
¿Cómo va a tener nivel de cosa juzgada si no lo ha visto un juez? Bueno, pues es una ficción jurídica que generamos, como también en su momento generamos la ficción jurídica que consideramos que adquiría el nivel de cosa juzgada una sentencia no recurrida o bien recurrida y llevados al cabo los amparos correspondientes, una vez que quedaba resuelta en todos sus extremos, pues adquiría firmeza. Generamos esa ficción jurídica, lo cual, sin duda, fue una decisión acertada, porque hubiera sido poco deseable que las partes en conflicto acudieran a etapa conciliatoria y finalmente los acuerdos a los que llegaran no tuvieran ninguna validez. Recordarán ustedes que hay dos maneras básicas de resolver las controversias, las autocompositivas y las heterocompositivas. Las heterocompositivas, como hasta hoy, que un tercero te dice qué es lo que debe suceder, y las autocompositivas, como la conciliación o la mediación, donde las partes en conflicto gestionan su conflicto y lo resuelven, son muchísimo más eficientes. Ronda su eficacia por ahí del 93% de efectividad. ¿Y por qué son tan efectivos los medios autocompositivos de solución de las controversias? Se los voy a poner con una máxima de los contratos, pero sirve precisamente para lo que quiero decir. Las partes se obligan en la forma y términos en que quieren hacerlo siempre que se trate de derechos disponibles. Pues en esa lógica, los mecanismos autocompositivos de solución de controversias son sumamente eficientes, porque las partes en conflicto se obligan en la forma y términos en que quieren hacerlo, siempre que se trate de derechos disponibles. De manera que, por poner solo un ejemplo, si ustedes me lo permiten, pensemos que yo te debo 80,000 pesos a cualquiera de ustedes, y tal vez juntos no los tengo, pero si me permiten que les haga 10 pagos de 8,000, es muy probable que pueda cumplir. Incluso, esta manera de cumplimiento ya está prevista en la iniciativa de ley que se está discutiendo hoy en la Cámara de Senadores. Destacado lo anterior, entonces, la propia reforma constitucional ya dice de manera muy particular que la primera audiencia en la etapa conciliatoria es obligatoria y las subsecuentes, atendiendo al principio de voluntariedad que informa a los medios alternativos de solución de controversias, solo tendrán verificativo si las partes así lo acuerdan. Y entonces empezó el primer problema. ¿Cuánto va a durar la etapa conciliatoria? ¿Cómo le vamos a hacer? Como decía mi abuelita, para que el trabajador no traiga la vuelta y vuelta al patrón y luego no concilie. O al revés, el patrón no traiga la vuelta y vuelta al trabajador y finalmente no concilie. ¿Cuánto tiempo es pertinente? La máxima de la experiencia decía que 30 días era suficiente para... En la iniciativa que está dictaminada por la Cámara de Diputados y está a discusión de los señores senadores de la República, se establece 45 días, lo que me parece que es suficiente para saber si eventualmente habrá un acuerdo conciliatorio o no. Y luego, si ustedes ven el artículo 684 y posteriores de la iniciativa, vino el siguiente problema. ¿Cómo vamos a etapa conciliatoria? ¿Cómo? ¿Con la demanda o no con la demanda? ¿Con qué documento vamos? Si ustedes ven el 684 y posteriores de la iniciativa, establece que vas con una solicitud, pero lo establece de manera muy genérica, ¿no? Los datos del solicitante, su CURP, su domicilio, a qué patrón, trabajador o sindicato vas a citar a la conciliación. Y párale de contar. Me parece que esos elementos tienen dos problemas. Vamos a ir nada más así. Gerardo de la Peña cito a conciliación a fulano de tal, ¿y qué va a conciliar? O vamos a poner de manera muy genérica, lo cito a conciliar porque me despidieron. O vamos a tener que manifestar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si tenemos que manifestar circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿cómo le hacemos para no dejar en estado de indefensión? Pensemos al trabajador, ¿no? Que ya le diga, como bailarina de cancán, que vaya y le muestre todo y luego digan, ya no concilio. O al revés, ¿cómo le hacemos para que el patrón no quede en estado de indefensión? O habrá una suerte de litis abierta, como sucedía en materia administrativa. Recordarán ustedes que con la anterior Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Poder Judicial de la Federación, en su ejercicio interpretativo, dijo que el artículo 1 y 50 de la entonces Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo había una especie de litis abierta, donde en sede administrativa podías decir determinadas cosas y luego en sede judicial podías decir otras cosas, sin que ello hiciera inoperante los argumentos que plantearas en sede judicial.
Esa es precisamente la lógica que está recogiendo la reforma. La reforma establece que lo que se diga en sede conciliatoria no trasciende a sede judicial, a la etapa judicial, perdón. Aquí hay una cosa que me preocupa. ¿No estamos entonces generando una lógica de la mentira? Porque si dices unas cosas en un lugar y otras cosas en otro, en alguna de las dos dijiste mentiras, o en las dos. Me preocupa a mí además, parece ser que el escrito para que te citen a la conciliación no sería tan básico, porque incluso la propia reforma establece que el personal del centro de conciliación auxiliará al trabajador o a la persona interesada a redactar el documento específico. Pero eso no está resuelto. Me parece que la reforma debería ser mucho más exhaustiva en cómo vamos a etapa conciliatoria, con qué documento y cómo le hacemos para no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. O sea, porque sería poco provechoso desde mi muy particular punto de vista que se manifestaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y entonces dijera, ya ven que a todos los trabajadores, a todos los corren en la puerta del centro de trabajo, ¿no? A nadie lo corren en ningún otro lado. A todos los corren en la puerta del centro de trabajo a las 9 de la mañana, no sé si se han fijado. De manera entonces que a lo mejor si te dan todos esos elementos, pues puedes decir, no me va a ganar, ¿para qué concilio? Deberemos de pensar en alguna manera que no se genere estado de indefensión para alguna de las partes. Destacado lo anterior entonces, también dice la propia reforma, artículo 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo. La ley establecerá los mecanismos para ejecutar los convenios. Y empezó el primer problema, bueno, el tercer problema en la academia, ¿no? ¿Cómo los van a ejecutar? ¿Va a tener el centro de conciliación una suerte de ejecutores, como el IMSS o el ISSSTE, como el IMSS, por ejemplo, o el Infonavit? ¿O lo van a ejecutar vía premio ante los jueces? Bueno, la lógica que se está previendo, y ustedes la verán en la iniciativa, es esa precisamente, que la ejecución se siga de la misma manera como si la sentencia hubiese sido dictada por un juez de lo laboral, es decir, vía premio ante el juez. Esa es la lógica que se está siguiendo en la iniciativa, que me parece que desde luego era lo adecuado. Vean ustedes que es un cambio de paradigma, ¿eh? La lógica de este sistema es que se concilie lo más y se judicialice lo menos. Esa es la lógica, y eso pasa por el hecho de que tengamos conciliadores muy profesionales. ¿Cómo es la conciliación hasta el día de hoy en materia de trabajo? Y todos ustedes lo saben mejor que yo. ¿Va a haber arreglo o no, Milik? Y a eso se limita. A eso se limita la etapa conciliatoria. Me parece que debe haber una conciliación muchísimo más eficiente. Le comentaba a algunos de los compañeros de las escuelas judiciales que, nomás por ponerles un ejemplo, la pura Junta Federal con sus 66 juntas foráneas tiene alrededor de 430,000 asuntos en activo. Y nomás para hacerla así de laboratorio, porque así no es lo que va a suceder, pero nomás para hacerla de laboratorio. Imagínate que le pasan esos 430,000 asuntos a Poder Judicial de la Federación, que más o menos, el señor director de la Escuela Judicial tendrá mejor los datos que yo, pero más o menos, si mal no recuerdo, resuelven sobre 1 millón de asuntos al año. Pues le mandas números redondos el 40% más. ¿Cuánto presupuesto requieres para poder afrontar un problema de ese tamaño? O el Estado de México, que la Junta del Estado de México en sus dos sedes, la Junta del Valle Cuautitlán-Texcoco con 17 juntas y la Junta del Valle de México con sus 5 juntas, pues anda sobre los 60 y tantos mil asuntos. Esa no es la lógica que va a pasar, pues, pero nomás era para dramatizar un poco el asunto. La lógica del sistema es que se concilie mucho más de lo que se judicializa. Y entonces hubo problemas que se discutieron fuertemente en la academia. Incluso a mí me hicieron favor de invitarme varias ocasiones en un diplomado laboral que dieron en el Instituto de la Judicatura Federal a platicar sobre estos temas, donde se exponía de manera muy preocupante por diversos ponentes. A ver, no es un obstáculo al acceso a la justicia que primero tengas que ir a etapa conciliatoria para que luego regreses a etapa judicial.
Si pensamos en que la lógica es que la conciliación sea muchísimo más eficiente que lo que es hoy, pues desde luego que no lo será, porque tu conflicto lo podrías resolver en 45 días, cuando hoy la media de un asunto laboral está en los 3.5 años. O sea, desde que recibes la demanda hasta que lo archivas. De manera que, ahora, si solo va a ser una vuelta, que te hagan ir hasta etapa conciliatoria para que nadie concilie y nomás te den el papelito que te permita acudir y etapa judicial, pues me parece que sí sería un trámite innecesario. Este modelo, ustedes lo saben, lo tomamos un poco de Chile y un poco de España y lo tropicalizamos. Tuvimos la oportunidad de algunos compañeros y un servidor ver cómo funciona en el Tribunal de Andalucía, donde sí hay segunda instancia en materia laboral, por ejemplo, y en la lógica del sistema mexicano es un instancial. ¿Cómo funcionan las audiencias? Y es exactamente lo mismo. Van primero a etapa conciliatoria, donde nadie concilia, les dan un papelito y luego van con el letrado judicial, que sería nuestro secretario, el secretario del juzgado, y ahí sí concilian. Me parece que lo deseable es que logremos conciliar desde la etapa conciliatoria. Me parece que por eso es indispensable que compartamos capacitación con los conciliadores, que no necesariamente dependerán de Poder Judicial, ni local ni federal, sino dependerán, me parece, de los centros. Sería deseable que fueran grandes conciliadores, perfectamente capacitados, porque entre más se concilie, más sencillo se va a hacer el trabajo de los poderes judiciales. Y en esa lógica sería deseable que todos los actores involucrados, desde los señores jueces hasta los litigantes, fuéramos a la misma velocidad, tuvieran una capacitación compartida. Cuando tuve la fortuna de ser presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un tribunal especializado en materia de trabajo, yo propuse al Pleno del Tribunal la posibilidad de que las capacitaciones las abriéramos incluso para los litigantes, lo que primero parecía una idea loca, pero luego nos bajó muchísimo el trabajo, porque un asunto, todos ustedes lo saben, es tan difícil como tan malo sea el abogado. Si el abogado te empieza a plantear cosas complicadas, que no, o sea, decir, cosas complicadas, despropósitos pues jurídicos, tú tienes que empezar a contestar, decir, no, a ver, esta institución no tiene los alcances que tú pretendes, tiene este y este y este y este y este alcance, ¿no? Tú tienes que empezar desde en aquel tiempo Dios creó el cielo y la tierra. De manera que entre más capacitado esté el foro, pero también todos los actores involucrados, me parece que el trabajo de los tribunales será muchísimo más eficiente. En esa lógica, entonces, la propia reforma ya establece los mecanismos, insisto, para ejecutar esos convenios. En lo federal, la conciliación se realizará, ojo con la naturaleza jurídica, por un organismo descentralizado, ojo con la naturaleza jurídica, nadie ha reparado en eso, o pocos han reparado en eso, y ahí, ahora sí que estábamos como los tomatitos, muy contentitos, pero ahí está el truco, en la naturaleza jurídica. Es un organismo público descentralizado, OPD. Ojo, ahorita me voy a referir a la naturaleza jurídica y qué implica que sea un OPD. A ver, ustedes lo saben mejor que yo, el derecho del trabajo tiene dos dimensiones. Luego los que ya me han oído, que han sido mis alumnos, saben que yo en clases o en las conferencias soy hasta claridoso. Pero me parece que si vas a sede académica a decir mentiras es como si vas con el doctor a decirle mentiras, pues ¿a qué fuiste? Mejor hay que decirle dónde cada quien advierte cuáles podrían ser los problemas para que entonces sí podamos discutir cómo resolverlos. Salud. El derecho del trabajo tiene dos dimensiones, una dimensión propiamente política y una dimensión propiamente jurídica. La dimensión propiamente política es el derecho colectivo y de manera muy particular el registro sindical. A los actores políticos les interesa de manera particular saber qué organizaciones sindicales operan en determinado espacio geográfico para saber si se pueden plantear o no determinadas políticas públicas de fomento o no al empleo, lo que traerá o no inversión y lo que se traducirá en economía. Es una dimensión 100% política. Recordarán ustedes, para hacerlo más claro, la primera planta armadora de carros estuvo en Morelos, la primeritita, Nissan hace muchos años.
y por alguna razón no se pudo, digamos, no fue lo eficiente que quería que fuera la planta y se cambió a Aguascalientes. Y hoy el estado de Aguascalientes tiene una prosperidad económica muy importante, concretamente basada en la industria automotriz. Recordarán ustedes que Puebla se instaló la Volkswagen y tuvo un problema sindical muy fuerte, fuertísimo, hay hasta libros del problema sindical de la Volkswagen. Y el estado de Guanajuato, que era un estado semiagrícola, donde la ciudad de León tenía una industria muy pujante en el calzado, pero el resto del estado, salvo algunas ciudades de corte turístico, pero el resto del estado tenía una vocación fundamentalmente agrícola, pues cambió su vocación y ahora tiene una actividad muy importante en el sector automotriz. Y están ahí las armadoras de Kia y de Honda, y de Chevrolet, bueno, de General Motors, y todas las plantas satélites que se ponen alrededor de estas armadoras de vehículos. Esa es una decisión y una dimensión 100% política. A los gobernantes les puede interesar o no, desde el punto de vista político, que estas armadoras o este tipo de fábricas se instalen en sus territorios porque eso genera economía. Y la dimensión propiamente jurídica, en lo que lo digo de manera muy respetuosa, pero es verdad, en la dimensión política, al Estado en su dimensión política no está tan interesado en saber si a Gerardo de la Peña le deben horas extras o no, o si se le calificó bien o mal un riesgo de trabajo, si el RT09 fue bien calificado o no, ¿no? Entonces me parece que la resolución de los conflictos laborales sí debe estar en el poder constituido del Estado, especializado en resolver controversias, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial fue pensado, fue concebido desde nuestro diseño constitucional precisamente para eso, para resolver controversias, para no estar en la lógica de un diseño político, sino de un diseño 100% jurídico. Oye, ¿se le deben horas extras? ¿Sí o no? Punto que se acabó. ¿Lo despidieron bien o mal? ¿Sí o no? Punto que se acabó. ¿No? Porque aparte, me acuerdo cuando yo era secretario de un tribunal colegiado en materia de trabajo, decíamos que, ¿sabes tú cuál es el colmo de un secretario en un tribunal colegiado especializado en materia de trabajo? Que estés haciendo un proyecto a las 2 de la mañana y digas, son inverosímiles las horas extras porque no hay quien pueda trabajar tantas horas, ¿no? De manera entonces que la lógica del sistema, vean que ahora decíamos que la conciliación en lo federal se realizará por un OPD, un organismo público descentralizado. Y aquí, y encargado de la conciliación, pero de lo de a de veras importante, del registro sindical en todo el país. Ni siquiera en los años del hiperpresidencialismo pensamos en que una sola persona, este hombre o esta mujer que dirija, con la iniciativa de Tereso Medina y de Isaías González, se va a llamar el Instituto y ahora se va a llamar Centro también. Este Centro Federal de Conciliación y Registro, una sola persona, este hombre o mujer que lo dirija, sea tan poderoso como para que pueda expedir las tomas de nota en todo el país. En Chihuahua, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Nuevo León, en todo el país. Que bueno, desde luego la lógica, y así está previsto en la iniciativa, es que tenga un despliegue nacional, este centro. Sin embargo, es un criterio único. Hoy, ¿cómo se da el registro sindical? Ustedes lo saben mejor que yo. En lo federal lo da la Dirección General de Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría del Trabajo, es decir, es un apéndice del Ejecutivo, ¿no? Y en lo local, las juntas de conciliación y arbitraje, Ejecutivo. Este organismo público descentralizado, fíjense, porque luego le quieren dar características como de órgano constitucional autónomo. ¿Cuál es un órgano constitucional autónomo? ¿Cómo los definió la Corte? ¿Cuál es su diferencia con un órgano de relevancia constitucional? Y ya de manera muy específica, ¿cuál es la diferencia con un OPD? Los órganos constitucionalmente autónomos, dijo la Corte, por la evolución en la distribución del poder, se han creado órganos que dimanan directamente de la Constitución, pero no se, bueno, con capacidad técnica, de gestión, personalidad jurídica y presupuesto y patrimonio propio, que un civilista me podría decir, como el magistrado Enrique Vega, ese es un absurdo, porque ¿qué el patrimonio no es un atributo de la personalidad? ¿No bastaría decir que tienen personalidad jurídica propia?
pero bueno, el chiste es que así dice. Y que no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes básicos del Estado. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se encuentra adscrito al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El INAI, lo mismo, no se encuentra adscrito al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. ¿Cuál es su diferencia con un órgano de relevancia constitucional? Como lo eran las juntas federales la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, o como lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o como lo es el Consejo de la Judicatura Federal, fíjense. Un órgano de relevancia constitucional es aquel creado por la propia Constitución, de manera que su competencia básica está dada en la norma fundante del Estado mexicano, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, pero que se encuentra adscrito, no, para les 10 minutos, voy a echar 20, se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado. El artículo 123, apartado A, fracción 20, decía que los conflictos entre capital y trabajo se resolvían por las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje. La existencia de la junta estaba dada en la propia Constitución. Su competencia básica estaba dada en la propia Constitución, lo que lo hacía insuprimible para el legislador ordinario. Para desaparecerlas era menester que se reformara la Constitución, como sucedió, ¿no? Y se encontraba adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso, al Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura Federal, igualito, se encuentra previsto en el artículo 100 de la Constitución. Su competencia básica está dada en la propia norma fundante del Estado mexicano, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, y se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso, al Poder Judicial de la Federación. Lo propio ocurre con el Consejo de la Judicatura Mexiquense, se encuentra previsto en el artículo 106 de la Constitución del Estado de México, que lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Se encuentra, su competencia básica está dada en la propia norma fundante del Estado mexicano, del Estado de México, perdón, y se encuentra adscrito al Poder Judicial del Estado de México. Ahora los OPDs. Fíjense, me voy a echar una de primaria, pero nomás para que me salga más bonito. Para su ejercicio el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial y el legislativo son pluripersonales y el ejecutivo es unipersonal, así lo dice el artículo 80 de la Constitución, y lo ejerce solo el presidente de la República. El poder ejecutivo se deposita en el presidente de la República. Ahora, el artículo 90 constitucional dice que para su ejercicio el encargado de la administración pública solo es el ejecutivo, porque luego les encanta decir, no, ¿tú ¿en dónde estás? En Poder Judicial. Ah, pues tú que estás en la administración pública. No, eso no está en la administración pública, está en Poder Judicial. La administración pública está definida en el artículo 90 constitucional y dice así: la administración pública, para su ejercicio la administración pública se divide en dos: centralizada y paraestatal. El artículo 90 constitucional tiene dos leyes reglamentarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ¿no? Entonces, ¿cuál es una y cuál es otra? ¿Cuál es la centralizada y cuál es la paraestatal? La central, búscame la jurisprudencia de la Corte sobre la naturaleza jurídica de los OPDs. Porfa. Decía entonces que la centralizada es, en términos del artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública, reglamentaria del artículo 90 constitucional, es la Oficina del Presidente de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores. ¿Cuáles son esos? Ahora tan de moda. Hay dos: la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos. Esa es la administración pública centralizada. Es decir, depende jerárquicamente del señor presidente de la República. Ahí no hay duda, es una dependencia directa. La administración pública paraestatal, lo paraestatal es lo contiguo, lo que va paralelo a la estatal. Ahora sí que, ¿nunca has tenido una experiencia paranormal? ¿No? Te dicen así, ¿no? Algo próximo a lo normal. Lo paraestatal es lo que va contiguo, va pegado, pero técnicamente se llaman entes autárquicos. ¿Y qué quiere decir que sean entes autárquicos? Que tienen eso precisamente: personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Cómo se define un OPD? En términos del artículo 45, magistrado, buenas tardes, en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Son aquellos creados por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con un organismo descentralizado, desconcentrado?
porque luego los confundimos. El artículo 17 de la propia ley los define de la siguiente manera: para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia de una secretaría, fíjense, ahí está el truco, para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia de una secretaría, se pueden crear organismos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y que no tienen ni personalidad jurídica ni patrimonio propio. Les pongo el ejemplo que todos ustedes conocen. Es de la más eficaz, de la más natural, competencia de la Secretaría de Hacienda cobrar los impuestos, sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto, de su competencia, crearon un desconcentrado, que es el SAT, que se encarga de cobrarte los impuestos. Es de la más natural competencia de Semarnat cuidar el recurso hídrico nacional, sí que lo es. Para cuidar las aguas nacionales crearon un desconcentrado, que es Conagua, que se encarga de hacer eso. Pero fíjense, es de la más natural competencia del Estado mexicano, de la Secretaría de Salud, pensemos, proveer a los mexicanos de seguridad social. No lo es. La competencia de la Secretaría de Salud es proveerlos de salud, que es una partecita de este tamaño de la seguridad social. Y otro día invítame a platicarles de seguridad social. La seguridad social en México involucra muchísimos más aspectos. Incluso hay el convenio 102 de OIT, que es la norma mínima sobre seguridad social y que te establece los estándares mínimos que la legislación nacional debe tener para saber si se cumplen o no con los estándares internacionales. Entonces, el organismo descentralizado, fíjense lo que es. Decíamos que es parte de la administración pública paraestatal, ¿verdad? En términos del artículo 3 de la ley orgánica, artículo 3 de la ley orgánica de la administración pública. Los organismos descentralizados es administración pública paraestatal. ¿Qué significa eso? Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Que sí tiene una vinculación inmediata, no inmediata, con el Ejecutivo. Pero que sí tiene que haber una orientación del Estado en su toma de decisiones. Fíjate, ahorita vamos a ver qué ha dicho la Corte, para que vean que esto no me lo ando inventando, ya lo dijo la Corte. Y como decía mi primer jefe, que el magistrado Javier Pons, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice, ¿no? Entonces, ¿para qué nos peleamos si esto ya fue motivo de interpretación? De manera entonces, que vean ustedes, este organismo descentralizado, empezaron los problemas. Y se discutía muchísimo en la academia, ¿debe tener o no junta de gobierno? Y unos decían, no, no debe tener junta de gobierno porque es una función eminentemente técnica. Y dije, pues nomás lean la naturaleza jurídica, es un OPD, necesariamente debe tener junta de gobierno, lo dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ahí dice que sí debe tener junta de gobierno. ¿Y cómo estaría integrada la junta de gobierno? A ver, ¿qué ha dicho la Corte sobre la naturaleza jurídica de los organismos públicos descentralizados? Ustedes me permiten nomás para ser un poquillo más claros. Organismos descentralizados, al ser integrantes de la administración pública paraestatal, forman parte del Poder Ejecutivo. Y dice, es la jurisprudencia 178 del 2012 y la 179, pero voy a leer la 179, que es a la que me quiero referir. Dice, organismos descentralizados, aunque no integran la administración pública centralizada, forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio, dijo la Corte. Lo anterior es así, después de determinadas consideraciones, en lo que interesa, dice, lo anterior es así, porque la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de todo control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo. Además de que la ley establece que su control se ejerce por aquel y que sus órganos directivos, la Junta de Gobierno, integrarlos personas ligadas a la administración central, con la finalidad de lograr la orientación del Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos, no opera una relación de jerarquía respecto de ellos y continúan subordinados a la administración centralizada indirectamente. Así los definió ya la Suprema Corte. De manera que el truco aquí está en que el registro sindical esté en un OPD, es decir, indirectamente seguirá controlado por el Ejecutivo. Si estuviera en un autónomo, no estaría controlado por el Ejecutivo.
Eso es lo interesante de analizar esta figura. El registro sindical en todo el país, lo tendrá un OPD. Lo mismo en Chihuahua que en Yucatán, lo mismo en Zacatecas que en la Ciudad de México. Un solo OPD. Fíjense que, y ya con esto empiezo a concluir rápidamente, cómo está integrada la Junta de Gobierno. A mí me gustaba muchísimo más la iniciativa de Tereso Medina y de Isaías González Cuevas en este aspecto en específico. La Junta de Gobierno de este OPD, como se propuso en aquella iniciativa, que ya no va a jalar, pero me parece que estaba mejor, era 12 integrantes. La Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que las juntas de gobierno de los OPDs deben ser entre 5 y 15 personas. O sea, no puedes poner 50 ni puedes poner 2. Son entre 5 y 15. Eran 12 asientos, 4 para el gobierno, cabeza de sector, Secretaría del Trabajo, me parece que desde luego tiene que estar sentada, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Economía. Me parece que sin duda eran los que tenían que estar sentados, ¿no? Ni anoten porque eso ya no va a ser, Los otros 8 asientos, ¿cómo estaban? ¿Quiénes consideran ustedes que deberían estar sentados? Porque hubo una serie de propuestas de la más diversa índole, ¿no? Vamos a sentar ahí al presidente de la Comisión de Derechos Humanos porque el derecho de sindicación, no sindicalización, de sindicación es un derecho humano. Y dije, pero qué despropósito, pues también de una vez siéntenlo en una universidad porque el derecho a la educación es un derecho humano, y de una vez en el ISSSTE porque el derecho a la salud es un derecho humano, ¿no? ¿Quién debería estar? Y se decía, la sociedad civil. Sí, la sociedad civil. Nomás que la sociedad civil organizada en materia de trabajo tiene muchos años. Y son las organizaciones patronales y las organizaciones obreras. Tienen muchos años. Y en el proyecto original, que ya no va a ser así, eran 4 espacios para las organizaciones patronales de conformidad con su membresía. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial tendría un lugar, la Coparmex tendría, etcétera. Ellos se pondrían de acuerdo al seno de sus organizaciones patronales, se pondrían de acuerdo quiénes lo representan. Y lo mismo con las organizaciones obreras, ¿no? Estarían sentadas las organizaciones obreras más representativas. Y así estaba pensado, 4, 4 y 4. Ahora, ¿cómo va a quedar? Fíjense nomás qué chulada. Yo creo que este diseño es incorrecto y fíjense. Dicen, la Junta de Gobierno del Centro Federal, esto es lo que está dictaminado, estará sentado el titular de la Secretaría del Trabajo, me parece que es natural, el titular de la Secretaría de Hacienda, me parece que es natural, el titular del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso al Informe. ¿Qué tiene que hacer el del INAI ahí? Yo no advierto ninguna razón por la que el INAI debe estar representado en la Junta de Gobierno de este organismo público descentralizado. El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué tiene que hacer el INEGI en la Junta de Gobierno de este OPD? A lo mejor el INEGI te podrá decir, oye, mira, determinados estados tienen mayor conflictividad laboral o hay mayor presencia sindical de determinadas organizaciones obreras, pero de ahí a que esté en la Junta de Gobierno yo no advierto. ¿Para qué? De veras no lo advierto. Y el último integrante, que me parece todavía más raro, el presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué lo queremos en la Junta de Gobierno? Me parece que no tiene nada que hacer el titular del INE en la Junta de Gobierno. Me parece que el diseño hubiera sido mucho mejor, como está. Ya me superpasé, ¿verdad? Tiempo. Ya con esto concluyo. De manera que, como ven, es un cambio de paradigma, es un cambio de lógica en el sistema. Hagamos un alto en el camino y veamos a dónde queremos llevar el derecho del trabajo. Pensemos en un derecho del trabajo del siglo XXI. Si esta fórmula no funciona, pensemos en otra. Y si la otra no funciona, pensemos en otra. Lo que hay que hacerlo es una justicia muchísimo más cercana a la gente. Para mí la reforma de derecho del trabajo es mucho más importante, y lo digo de manera muy respetuosa, que la reforma en materia penal. Porque la reforma en materia penal, que le dimos, 8 años de vacatio legis y una serie importante de recursos, etcétera, va dirigida a un universo muy pequeño. Aquellas personas que se encuentran vinculadas a un proceso penal. Yo hago votos porque ustedes, sus seres queridos, jamás se encuentren en algún tema de esa índole. Pero sí hago votos
porque ustedes, sus seres queridos, porque yo y mis seres queridos, nos encontremos sujetos a una relación de trabajo que nos permita ser muchísimo más productivos para México, que podamos ser un país donde se invierta, se genere empleos bien remunerados, que redunden en economía y en bienestar nacional. Muchísimas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave